Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva jornada de los OpenDC 2023. Mi nombre es Lucas Tonet, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Eh, Actualmente la materia, perdón, que estoy dictando es Planificación de Campañas 2 de la carrera de Diseño Gráfico. Y bueno, les quería compartir en esta ocasión, vamos a estar hablando un poco del tema de algoritmos en redes sociales, ¿sí? Vamos a hacer una revisión, un recorrido por algunas de las plataformas más utilizadas en redes sociales y charlar un poco acerca de qué es lo que pasa con este famoso algoritmo y demás. Bueno, sin mucho más preámbulo, ¿sí? Les comparto una presentación sobre la cual voy a estar hablando para ir explicando un poco sobre esta temática, ¿sí? Bien. Bueno, el tema que nos trae hoy acá a todos, ¿sí? Es justamente hablar sobre los algoritmos, ¿no? Algo que creo que casi todos han escuchado hablar o habrán oído, ¿sí? Eh, Sobre qué son, ¿sí? ¿De qué se trata esto del algoritmo? ¿Por qué es importante el algoritmo, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo digital? ¿Y para qué sirve, no? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué nos resuena tanto y por qué, sobre todo para los que trabajamos en comunicación y sobre todo en el ámbito digital, en el ámbito web, nos es hoy una herramienta no solo necesaria, útil, ¿sí? Funcional a nuestro desarrollo profesional, a nuestra labor profesional, sino también a el interés de las marcas o de los clientes que realizan comunicación digital y que necesitan ser claros y certeros con sus mensajes, con sus piezas de comunicación y llegarles a quien realmente necesitan y les interesa, a quienes apuntan su famoso target objetivo, ¿no? Frente a esto, un poco lo que quería hacer primero es como una especie de paneo, ¿no? De, bueno, ¿qué es esto del algoritmo? ¿Sí? ¿Qué son los algoritmos? Y por qué nos importan tanto? Eh, Esta charla un poco se titula, ¿no? Como una pregunta, ¿no? Como plantea sí, una incógnita, si es el algoritmo el próximo mejor amigo del creativo, ¿no? En términos de necesitamos tenerlo en cuenta, necesitamos eh, darle importancia al algoritmo al momento de pensar nuestras piezas de comunicación en el ámbito digital. Y la respuesta más obvia, si se quiere, o más lógica, sería sí. No tanto por dejarnos guiar enteramente, o por lo menos que influya radicalmente en nuestros contenidos, en el diseño creativo de los contenidos que hagamos, sino sí entender cómo funciona, por qué funciona de esa manera, y cómo podemos sacar provecho de eso a nivel creativo. ¿Qué significa esto? Vamos a avanzar así un poco para tener... esperen que... Ahí está. Digamos, una de las cosas que está bueno entender es qué son esos algoritmos, ¿no? Y por qué son importantes. Y una de las cosas es que del punto de vista del anunciante o del punto de vista del cliente, ¿sí? Del aspecto comercial, son necesarios para el desarrollo de los negocios, ¿sí? Por básicamente un motivo primordial, que es nos permite conocer a nuestro público objetivo y nos permite llegarle a nuestra audiencia objetiva, ¿sí? A nuestro target, como se lo utiliza el término en marketing. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que vender un producto o dar una comunicación específica sobre algo, saber que a quien le voy a estar hablando le va a llegar, o que por lo menos voy a llegarle a quienes estén permeables a ese mensaje, quienes estén dispuestos a
interactuar con ese contenido, con ese mensaje que yo voy a divulgar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son una pieza clave en los negocios, ¿sí? A nivel comercial, en esto de que nos ayudan a conocer las preferencias y las acciones que llevan a cabo los usuarios, sus comportamientos en el mundo digital, y así hacerles llegar contenido más cercano, más de su agrado, y que puede ser más capaz de interactuar con ese contenido, ¿sí? Entonces, en general, cuando mencionamos el algoritmo, el que más tenemos asociado es el de los motores de búsqueda, ¿no? El caso de Google, ¿sí? El buscador de Google. Pero también hoy ya casi la gran mayoría de las plataformas digitales, de las redes sociales que usamos cotidianamente, tienen algoritmos y tienen más de uno funcionando. ¿Sí? Ahora después vamos a hablar un poco de qué se trata cada uno, cada ejemplo, y puntualmente un poco lo que nos importaba de esta exposición era hablar sobre el caso de Instagram y cómo Instagram, como una herramienta hoy digital de interconexión, de comunicación entre usuarios y entre marcas y futuros clientes o compradores o usuarios digitales, cómo esto se vuelve hoy una necesidad primordial de atender y tener en cuenta. Los motores de búsqueda inicialmente, ¿sí? Cuando surgieron, ¿sí? Servían para poder hacer mucho más efectiva y más ordenada justamente las búsquedas que uno hacía en Internet. Los algoritmos lo que permitieron fue empezar a aprender de cómo busca o cómo son las preferencias de búsqueda de los usuarios, ¿sí? Empieza a detectar en un dispositivo un perfil de consumo o un perfil de utilización de ese dispositivo por parte de uno o más usuarios, que pueden ser sesiones que estén logueadas a la máquina o usuarios que estén logueados a la máquina, y empezar a aprender sobre sus criterios de búsqueda, qué consume, cuánto tiempo pasa en diferentes sitios online o frente a determinados contenidos, ¿sí? Cómo es su nivel de interacción, qué tipo de interacción realiza con ese contenido y demás. Eso mismo se traslada, ¿sí? A las redes sociales y empiezan a surgir posterior al avance y a la proliferación, ¿sí? a la expansión tan, tan rápida y justamente tan exponencial que han tenido muchas herramientas, muchas plataformas digitales, como el caso de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube mismo, TikTok más recientemente, si se quiere, en lo que sería la edad de las plataformas, ¿sí? Es una de las más recientes, junto con Twitch y otras aplicaciones más actuales, que justamente lo que empieza a pasar, ¿sí? Cuando recién surgió Instagram, ¿sí? Una de las cosas que pasaba era que uno empezaba a tener su red de contactos. Yo sigo a X cantidad de personas que a su vez me siguen o algunas me siguen. Entonces, persona que publicaba un contenido, a mí me aparecía visible en el feed y yo interactuaba, consumía y seguía viendo otra cosa. ¿Qué pasa? A medida que crece exponencialmente la cantidad de usuarios se, que se suben a esta plataforma, ¿sí? A esta red, y empiezan a generar contenido, esa cantidad de posteos, de reels, de videos, de contenido disponible para ver, se empieza a multiplicar exponencialmente. Y se hace tan grande y tan abrumador y tan cuantioso que es necesario incorporar el uso de algoritmos para empezar a determinar, a filtrar, por así decirlo, a depurar cuál va a ser el contenido que me va a mostrar a mí. A mí es a cada usuario, ¿no? O sea, el que está del otro lado del que generó el contenido. Frente a esta sobreoferta de contenido y para que no se vuelva una cuestión que abrume, ¿sí? Al momento de encontrarse con eso, el algoritmo lo que hace es empezar a medir ciertos parámetros que tienen que ver con cuestiones que van hacia el lado del contenido publicado y cuestiones que tienen que ver con quién publica el contenido, quién es el usuario que publica y quién es el usuario que visualiza ese contenido, ¿sí? Son como las tres patas de una mesa, por así decirlo, o de una mesa de tres patas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Estos algoritmos, ¿sí? Empiezan a evaluar diferentes aspectos de estas tres patas. Frente a a esta evaluación que hacen, ¿sí? Hay algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones, si se quiere, más de métricas chequeables, como pueden ser horarios, fecha, lugar digamos, dónde se efectuó la publicación, desde qué dispositivo, o sea, cuestiones más, si se quiere, tecnológicas por un lado, demográficas por otro y demás. En el aspecto que tiene que ver con los usuarios que interactúan con eso, perdón, avanzo, sí. Está también una cuestión de cómo es el comportamiento del que publica y del que consume esa publicación. Después vamos a avanzar sobre esto para detallar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las plataformas, ¿sí? o con estas herramientas digitales? Que dentro de lo que tiene que ver con el marketing digital, empiezan a propiciar un campo de comunicación publicitaria, sobre todo, ¿sí? de hacer llegar mensajes persuasivos de venta y de oferta de productos o servicios, en donde necesito, en ese océano de contenido, empezar a ser visible y efectivo y ser certero con a quién le llego con mi mensaje. Ahí es donde las empresas de marketing o las encuestadoras de marketing, perdón, las agencias especializadas en marketing digital, a través de los algoritmos, ¿sí? propios de análisis de estas redes y sabiendo con estudios de mercado, cruzando esa información, empiezan a estimar cómo esta dinámica en las redes sociales empieza a interactuar, ¿sí? Cómo empieza a visibilizarse y hacerse cuantificable en la proliferación de ese contenido y a su vez en cómo los usuarios interactúan con un contenido determinado, ¿sí? Lo que decimos es que son un recurso, ¿sí? que sirven para entender no solo cómo operan los usuarios en relación a un contenido dado por una marca, sino también cómo se posicionan esas marcas en el ecosistema o en el mundo perceptivo de los consumidores, de los usuarios, ¿sí? Ahora, todo esto tiene lado positivo y lado negativo. El lado positivo es nos permiten conocer a quién estamos hablando, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus, no deseos quizá, pero sí saber cuáles son sus expectativas, ¿sí? Saber con qué se relacionan mejor, a qué le dedican más tiempo, a qué tipo de contenido o a qué tipo de publicación le genera más lo que se llama engagement dentro del marketing, que tiene que ver con el nivel de vinculación que hay entre el usuario y ese contenido en términos de consumirlo, compartirlo, viralizarlo, ¿sí? Seguir consumiendo contenido similar o que se refiere a la misma temática o del mismo estilo. Entonces, todo eso es medible con estas herramientas y a través de campañas de implementación de marketing digital permiten ser mucho más certeros y mucho más estratégicamente más efectivos con las comunicaciones. También, ¿sí? Hay un mal uso, por así decirlo, de estas herramientas, que es cuando buscan que las marcas o los productos se posicionen y logren una mejor, por así decirlo, puntuación en la herramienta, abusando de campañas que se llaman que son invasivas, ¿sí? Que lo que buscan es bombardear al usuario con una sobreestímulo, una sobreinformación o un sobrecontenido sobre lo que se les desea hablar y que el usuario empiece a desestimar esas comunicaciones y en ese sentido el impacto es negativo porque el algoritmo empieza a aprender y a leer que el usuario no quiere ver más de ese tipo de contenidos. Entonces, hay un balance, ¿sí? en un uso, llamémoslo inteligente, de la herramienta y de los algoritmos para estudiar y para entender cómo yo puedo ser estratégicamente certero sin ser extremadamente invasivo y generar un efecto negativo o adverso. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué son, ¿sí? estos algoritmos? Y para hablarlo como un poco más llano y un poco más concreto, son un conjunto de códigos de programación, ¿sí? que empiezan a
interactuar y aprender de lo que un contenido, una publicación, ¿sí?, en una red social genera en los usuarios y determina si esto se muestra más o menos de acuerdo a esa interacción, y también empieza a aprender de qué tipo de decisiones o reacciones tienen los usuarios con esos contenidos. También miden si el nivel de interacción, entonces también pueden empezar a analizar y a determinar si, por ejemplo, yo consumo muchos posteos que tienen que ver con vida al aire libre, campamentos, motorhome y demás. Seguramente el algoritmo me recomiende en primera instancia contenidos relacionados con esas temáticas o con ese espíritu, ¿sí?, de tipo de información, por así decirlo. Entonces, esto se cruza hoy por hoy, ¿sí? No digo hoy, en 2023, sino ya hace varios años. Hoy todos creo que ya estamos como muy empapados, o por lo menos muy informados de lo que son las inteligencias artificiales y cómo funcionan y cómo están proliferando en el aspecto visual, en la oferta perdón, en el aspecto digital y en la oferta que hay hoy, tanto en plataformas como en sitios dedicados a, o en las propias inteligencias artificiales detrás de programas, o que están insertos en programas o aplicaciones que utilizamos cotidianamente, que quizás ni sabemos que tienen adentro inteligencias artificiales dedicadas a, por ejemplo, analizar ese tipo de costumbres, de hábitos y usos de cómo interactuamos y cómo consumimos en el mundo digital. Entonces, tanto esto de los algoritmos como de las inteligencias, se le suma también algo que se llama Machine Learning, ¿sí? Y todo esto lo que busca es replicar los procesos de decisión que hacemos desde nuestro cerebro, de nuestra persona, automáticamente y casi de forma intuitiva, ¿sí? El gran salto que han pegado algunas inteligencias es que han logrado emular la intuición del ser humano. Entonces, eso cruzado con entender cómo uno se comporta digitalmente, permite que el algoritmo aprenda y se mantenga actualizado y le permite evolucionar rápidamente en pos de cómo sigue filtrando y decidiendo qué me muestra y qué deja pasar, o sea, qué queda en ese tamizado de contenido infinito de una red, y digamos, qué pasa y qué me queda para mostrármelo. Entonces, todo esto que hace el algoritmo, que lo hace en milésimas de segundo, ¿sí? Justamente lo que busca es agilizar agilizar el resultado de lo que me muestra, pero a su vez agilizar el proceso de consumo, ¿sí? Muchos les pasará, si alguna vez lo han hecho, o los invito a que hagan esa reflexión, es como uno a veces se dice, bueno, voy a mirar el teléfono, o a veces ni lo dice, sino que simplemente mira el teléfono y dice, miro un video, miro un reel o veo algo, y enseguida con el dedo hacemos swap, pasamos a lo siguiente, y cuando nos estamos dando cuenta, algo que iba a ser ver un video, termina siendo 2, 5, 10, y de repente es una hora, y de repente no me di cuenta y estoy hace 2 horas mirando el teléfono, y no solo que dejé de hacer otra cosa en el mundo real, sino que perdí la noción del tiempo. Esa es otra de las cosas que han logrado, ¿sí?, con cómo estos algoritmos y las inteligencias operan sobre el contenido de las redes, haciéndome que todo lo que me acerquen para mostrármelo sea casi del 100% de mi agrado y de lo que yo consumiría. Es que lo tengo todo tan a disposición y todo tan instantáneo, que el razonamiento mental más la reacción, ¿sí?, neuronal de mi cerebro a ese consumo es seguir consumiendo. Es casi adictivo, o casi no, sino que realmente es adictivo. Está pensado, está diseñado de esa manera, y está propiciado para que en lo posible no tengamos tiempo de reaccionar y que nada interfiera con ese flujo de interacción que me proponen, ¿sí? Si uno tuviese la posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, me voy a pasar todo el día viendo redes sociales, es muy probable que cada vez que pase, a medida que pase más tiempo, no solo no me aburra nunca,
sino que cada vez me sea más difícil dejar de ver lo que estoy viendo, lo que me están promoviendo de ver la red, ¿sí? Porque todo ese tiempo lo usa para seguir aprendiendo y seguir puliendo sus estrategias de seleccionarme qué me va a mostrar y qué no, ¿sí? Es esto, yo le llamo el efecto galletita, ¿no? Paquete de galletitas, que uno abre el paquete, agarra una, cuando se da cuenta está comiendo la segunda, y después una tercera, y después se distrae, ¿sí? Es como que sensorialmente uno se distrae, y de repente está como comiendo compulsivamente, como en automático, y no te das cuenta hasta que sentís que la mano ya tocó el fondo del paquete y no agarran más galletitas porque se acabaron. Bueno, eso es un poco lo que pasa con el contenido y cómo se consumen hoy las redes sociales, ¿sí? Hay redes que propician eso mucho más, como el caso de Instagram o TikTok o mismo YouTube, y a su vez casi todas las redes empiezan a compartir una lógica o empiezan a detectar un hábito de consumo de estas, sobre todo del tiempo que los usuarios le dedican a los contenidos, ¿sí? Y empiezan como eh, a profundizar y a ser cada vez más efectivos en qué cosa, en medir y en determinar qué cosa funciona mejor, por ejemplo, por duración. Entonces, si yo veo que un usuario consume más clips o más reels o más stories que duran un determinado tiempo, voy a empezar a filtrar de lo que puedo mostrarle clips que duren lo mismo. Entonces sé que con la duración va a estar a gusto. Entonces va a consumir más cantidad en determinado tiempo. Lo mismo con la temática es fundamental. Todo esto que yo estoy haciendo como este gran preámbulo sirve para entender desde el aspecto creativo, ¿sí? Que cuando diseñamos piezas de comunicación, hoy por hoy, más allá de la función o de la necesidad creativa que tenemos que resolver, ¿sí? O sea, que haya que cumplir el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de comunicación? Vender, supongamos, zapatillas. Bueno, una va a ser buscar desde el aspecto creativo, ¿sí? Ir en línea con el tono, lo que esté contando la marca en relación a ese producto, qué es lo que quiere resaltar, destacar, ¿sí? Sus bondades, sus beneficios. Habrá que ver con qué va alineado eso. Pero no es menor que en cuanto al formato que se le da a esa comunicación, dependiendo de dónde va a estar pautado, dónde va a estar visible ese contenido, esa pieza, el formato es determinante en el aspecto que tiene que ver con el tiempo que me aseguro de captar la atención del usuario, la posibilidad de reacción a ese contenido y la facilidad que le doy de poder interactuar con eso a posteriori, ¿sí? Esto es para lograr, por ejemplo, un efecto de viralización, o lograr, por ejemplo, que la persona interactúe, comente, likee o lo que sea, y comparta, y que se vuelva un promotor indirecto de que ese contenido llegue a cada vez más usuarios. Entonces, bueno, acá un poco nos adentramos en cómo funcionan los algoritmos, ¿sí? Básicamente lo que el algoritmo en su programación, ¿sí? Determina es que si vos haces A, entonces obtenés B, y si en lugar de hacer C, obtenés D. Es como una especie de acción y reacción, acción y resultado, y de ese resultado puedo inferir hacer otro tipo de acción para obtener otro resultado. Parece simple, ¿sí? Un poco acá el chiste es simple, ¿no? Pero la verdad que no, ¿sí? Y un poco acá lo que marca es que nosotros podemos partir de una premisa, de una pregunta, ¿sí? Tomar diferentes decisiones en base a lo que nos dé como respuesta esa pregunta, pero siempre tratar de que el resultado, lo que se le hace llegar al usuario, lo que le llega como mensaje al usuario, sea lo que él espera encontrar, sea lo que cumple con las expectativas de consumo de ese perfil, ¿sí? De ese usuario. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta del aspecto creativo es que nunca vamos a poder hacer un mensaje dirigido, personalizado, por así decirlo, para cada usuario final, pero sí vamos a poder delimitar, ¿sí? el impacto y el grado de interés que puede generar
si nos podemos por lo menos poner en sintonía, ¿sí?, con la expectativa de ese grupo de pertenencia, de ese espectro de consumidor al cual pertenece nuestro público objetivo. Eso se estudia, se cruza, ¿sí?, con información que viene de estudios de mercado, de encuestas, de un montón de información que de hecho una de las disciplinas que lo trabaja en la actualidad, que se cruza en el ámbito del marketing digital, que es el data analytics, el data analytics, que lo que hace es analizar un montón de datos que llegan de diferentes fuentes y sacar reportes, conclusiones, análisis, ¿sí?, en donde empiezan a determinar un montón de parámetros y un montón de cuestiones que tienen que ver con información específica, ¿sí?, mesurable y a su vez útil para la estrategia que estamos aplicando en nuestra campaña de comunicación. Entre otras disciplinas que existen, ¿no?, dentro del marketing digital dedicadas a esto. Entonces, ¿qué es lo que el algoritmo obtiene, ¿sí?, y toma de nuestro comportamiento de uso? Por un lado, de cómo usamos el ámbito digital, ¿no? O sea, cuando hacemos ámbito digital me refiero a, acá, este personaje que tiene como textura de huella. Nosotros hablamos de lo que es la huella digital. La huella digital es como si nosotros decimos, bueno, yo camino por una playa y voy caminando y voy dejando huellas en la arena. Entonces alguien puede seguir mi recorrido o puede leer o puede ver que alguien pasó por ahí, y si me ve caminando y empieza a deshacer visualmente el recorrido, siguiendo las huellas, puede inferir que yo pasé por diferentes lugares y esa es mi identidad dejada como marca de un paso por ahí. En el ámbito digital pasa algo similar, pero obviamente atravesado por un montón de tecnología que nos permite determinar qué usuario vio qué cosa, desde qué dispositivo, desde qué página o aplicación o programa, en qué horario, qué día del año era, que a su vez todo eso lo puedo cruzar con un montón de información y determinar que cuando Lucas hizo clic a las 12 de la noche en un banner de zapatillas, en una página de retail, de e-commerce, de ropa deportiva, un sábado, supongamos mañana es 20, un sábado 20 de mayo, desde los polvorines, si yo cruzaba eso con el clima, puedo determinar que ese día llovía, y quizás si yo hiciese un contenido que rememora ese recuerdo de un sábado lluvioso, no sería el caso, no se haría porque no sería factible de hacer para cada usuario en su experiencia directa. Yo creo que en un futuro, con todo lo que está avanzando a nivel tecnológico, sobre todo esto de la cantidad de información disponible, y la evolución de las inteligencias artificiales que hablaba antes, es que nos van a llegar cada vez mensajes mucho más dedicados, más personalizados y más puntillosos a cada uno, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en ese detalle, digo, yo puedo tener un montón de información de cómo se comporta un usuario. Esa es información personalizada. También puedo medir el grado de interacción con esos elementos que me permitieron medir esa huella, esa información que dejó el usuario. Y además está todo lo que yo puedo inferir, o no inferir, leer y conocer y analizar del perfil de ese usuario. Desde qué redes sociales tiene, cómo las usa, cuánto las usa, desde dónde las usa, con cuánta asiduidad, cuánto tiempo está conectado, cómo es su historial de consumo, ¿sí? El navegador web que todos usamos, Chrome o cualquiera que use en la computadora, tiene un registro detallado, minucioso, un historial de nuestra huella, de cómo fuimos navegando sitios, cuánto tiempo, en qué momento, cuánto tiempo nos quedamos y demás. Todo eso vuelca, ¿sí?, un montón de información. Esto es lo que se conoce en el mundo digital como la Big Data. Es esta gran bola, este ecosistema de información generada por los usuarios que alimenta a todos estos programas que analizan, a estos algoritmos que analizan información y demás, y devuelven métricas, estadísticas, probabilidades, informan justamente de hábitos de consumo, tendencias y demás.
Si encima todo eso lo cruzamos con programas, aplicaciones e inteligencias artificiales que están desarrolladas para esas funciones, la posibilidad que nos da es infinita. Eso obviamente no está en la potestad y en manos de un diseñador gráfico, ¿sí? Quizá como cualquiera que pueda estar conectado a otro lado, pero sí de la mano de agencias, ¿sí? De medios o agencias de marketing digital que se dedican específicamente o minuciosamente a analizar esa información y a elaborar reportes y justamente contenidos específicos para marcas que le encargan esos análisis para poder darles una estrategia de marketing mucho más acertada y teledirigida a los usuarios a quienes van a comunicarle. Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de repaso, ¿sí? Por los algoritmos de las redes sociales, por lo menos más comunes o que más utilizamos, y entender un poco qué hace en cada caso. En el caso de Instagram, ¿sí? Lo que evalúa son las acciones que hace cada usuario, ¿sí? Dónde se localiza ese perfil, la geolocalización, ¿sí? O sea, el ID del dispositivo desde donde me conecto y la red a la cual me conecto. Eso entrecruza dos informaciones que permiten geolocalizarme. Cuando yo estoy con un dispositivo móvil como el teléfono celular, ¿sí? Que tiene activado la localización, les pasará a ustedes que van a publicar un contenido y entre las etiquetas que se pueden poner, que son la de ubicación, automáticamente le lee dónde están geolocalizados y les propone un lugar o una etiqueta que pertenece a esa ubicación. Y lo mismo pasa del otro lado, o sea, aquí se les va a mostrar, se les va a presentar el contenido que uno suba, ¿sí? También tiene que ver con esas localizaciones o esos lugares desde donde se conecta. También están los hashtags que se utilizan, que eso permite filtrar y reunir, por así decirlo, contenidos bajo ciertas etiquetas, ¿sí? El hashtag es una manera de etiquetado, ¿sí? Mediante palabras clave que responden a palabras que se fueron instalando en una conversación digital, en el ecosistema digital, empieza a poder funcionar como filtros, como etiquetas de filtro. Entonces, si yo busco sobre una temática y pongo ecología, hashtag ecología, me va a filtrar y me va a mostrar todo lo que esté etiquetado bajo esa etiqueta, ¿sí? Para la redundancia. Después, otra de las cosas que también van a medir el algoritmo son las interacciones con esa audiencia, o sea, desde quién generó el contenido hasta quienes consumieron ese contenido e interactuaron. ¿Qué significa interactuar en términos digital? Básicamente es ver y es el tiempo de permanencia viendo ese contenido. Esa es la más básica de todas. Después está un segundo grado de interacción que tiene que ver con si la persona comenta, si la persona le pone un like, si la persona repostea o comparte, ¿sí? Ese contenido. Otra cosa que mide también es la calidad del contenido, ¿sí? Si es contenido que es... perdón, se me fue la palabra. Si es un contenido de calidad en términos de que es atractivo o es de interés, ¿sí? Para el público objetivo. Eso, desde la temática bajo la cual se inscribe ese contenido, supongamos, no sé, ecología, ¿sí? Por así decirlo, en el universo, en el ecosistema digital de todo el contenido que está subido, hay temáticas que por alguna razón, sea circunstancial, de cuestiones que estén pasando por fuera de las redes sociales, como puede ser en la realidad, justo están en la cumbre de las naciones sobre el clima, ¿sí? La cumbre mundial por el clima. Bueno, seguramente hay ciertas temáticas satelitales, ¿sí? a la cuestión climática, que estén en ese momento en una determinada franja temporal, mucho más activas y expuestas, y sobre las cuales esté dinámicamente hablando más en tiempo real. Eso va a hacer que eso catalogue y ranquee más alto que otras temáticas que por ahí estén más apagadas en la conversación. Se habla de conversación digital cuando hablamos esto justamente de
temas en los que la gente está ocupada. Hoy, uno de los trending topics, por así decirlo, o de los temas más hablados, ¿sí? Tienen que ver con, bueno, una es elecciones, en nuestro ámbito más local, si se quiere, son elecciones, candidaturas, política, economía, inflación, bueno, así por enumerar un montón. Dentro de lo que es lo que nos atañe hoy en nuestra temática, algoritmos, redes sociales, Instagram, inteligencia artificial, ChatGPT, es como se vuelven palabras que, bueno, un poco las consumimos diariamente, a veces nos pasan más desapercibidas que otras veces, y a todos nos ha atravesado aditivamente esas palabras, o las hemos leído por lo menos en cualquier publicación que se nos presenta, ¿sí? Entonces, seguramente a alguno le pasó que vio un video de, no sé, rutina de ejercicios para fortalecer el abdomen, ¿sí? No sé, en Instagram. Y está etiquetado como Gym Life, calistenia, abdominales, rutina, mejora tu vida, vida sana, deporte, ser fuerte. Empiezan como a sumarse etiquetas. Todo eso es una especie de proliferación de etiquetado que a veces no está bueno y no es tan funcional como uno cree, que por más cantidad de hashtag que ponga, mejor va a rankear ese contenido. Pero empieza como a armarse una especie de encadenada, una catarata de asociaciones libres que buscan, en un cierto punto, de una manera no efectiva, de asegurarse que ese mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible que esté buscando temas similares o que tengan cierto punto de contacto. Después, dentro de lo que tiene que ver con el algoritmo de Instagram, la publicidad también es muy importante, ¿sí? En términos de la herramienta publicitaria, ¿sí? La posibilidad de hacer posteos o contenidos que estén patrocinados, que estén pautados, ¿sí? A los cuales se les pone una pauta monetaria, y eso hace que, mediante el algoritmo, también se propicie que le llegue a los usuarios destinados mediante la segmentación de públicos, ¿sí? La segmentación de target. Ahí esa segmentación puede ser por diferentes variables, como mencionaba antes, ¿no? Geolocalización, género, edad, intereses específicos, momento del día en que se conectan, lugares desde el que no se conectan, o con otros contenidos que ya hayan interactuado. O sea, yo puedo segmentar y decir gente que haya interactuado con marcas deportivas. Entonces, se lo va a mostrar a ese tipo de público, o al público que califique bajo esa premisa, ¿sí? La publicidad obviamente sirve para que nos vean más personas y a su vez atraer más clientes y dar a conocer las bondades y beneficios de lo que estoy publicitando, ¿sí? Pero el algoritmo sobre las cosas, sobre un contenido que se llama orgánico, ¿sí? O sea, es algo que yo subo y lo dejo, por así decirlo, suelto en internet a que viva y pase algo en la red social que determine. Eso es orgánico. Yo subo algo y libremente la gente interactúa o pasa algo. Eso es una opción. La otra variante es lo que es el contenido patrocinado y lo que es publicidad. En esos dos formatos, ¿sí? Es yo haciendo un aviso para Instagram, o yo algún contenido que subo, le pongo una pauta publicitaria y lo convierto en una pieza de publicidad. El algoritmo lo va a ponderar por encima del orgánico, o sea, lo va a mostrar por encima. Primero porque es la manera en que la plataforma subsiste y vive y le da de comer a sus empleados, paga los sueldos y demás, y las evoluciones que tiene a nivel técnico. Pero además es por lo que los auspiciantes, las marcas, ¿sí? Pagan para tener visibilidad y asegurarse que le lleguen. Entonces, hoy podemos hacer como una especie de extrapolación más rápida para entenderlo. Las redes sociales son la nueva televisión de la década de los 90-2000, ¿sí? O sea, y para atrás. Yo veía algo interrumpido por una tanda publicitaria que me mostraba comerciales. Estaban filmados de una manera, tenían una duración, se veían, y por la repetición y viendo la tanda publicitaria, uno terminaba como haciéndose permeable al mensaje, quedaba incorporada una marca en el imaginario, en la mente, y cuando yo después iba a comprar algo, esa marca inconscientemente operaba
¿sí? En mi decisión de compra, de consumo, y hacía que decida elegir sobre una cosa u otra. Con el advenimiento de la era digital, las redes sociales, internet sobre todo, y las redes sociales, la tele empezó a perder campo de acción, empezó a perder preponderancia, ¿sí? Bueno, ya a perder rating y demás, perdió preponderancia. Hoy, para que tengan una idea, el promedio de edad de encendido de la tele, no solo de aire, sino también de cable, con toda la oferta de canales de cable que hay y la variedad de temáticas que uno puede encontrar en cable, ni hablar si hablamos de DirecTV, por ejemplo, que es mucho más amplio, el promedio de encendido, de edad de encendido de la tele es de 70 años. Tuvo un pico, una subida de edad, ¿sí? Durante la pandemia, en donde hubo una explosión, un crecimiento exponencial de la cantidad de gente que se volcó a consumir a través de redes sociales. Y a su vez también la dinámica social, la vida cotidiana, que es cada vez más agitada, más rápida, más instantánea, más efímera, más etérea, hace que las redes sociales se vuelvan el lugar donde uno ve, compra, consume, desea, sueña, se comunica, se informa, y ahí empiezan otras cuestiones que tienen que ver con otras problemáticas, ¿no? De la desinformación, la sobreinformación. También disparó un montón de temas, cuestiones que tienen que ver con la salud mental y demás, pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso porque es muy largo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, las marcas en las redes sociales? Es empezar a acercarle al usuario experiencias relacionadas con la marca, lo más personalizadas posible. Lo que buscan es que el cliente se sienta atravesado y se sienta perteneciente a ese espíritu de marca. Ya no es más sentarme pasivamente a mirar un comercial que me vende algo. Es eso atravesado, por ejemplo, por lo que yo puedo llegar a sentir y vivir al consumir ese producto. Entonces, lo que me están intentando volcar todo el tiempo es una experiencia de marca. Y en ese sentido, en otra charla que daba la vez pasada, hablábamos de que esa experiencia de marca está cada vez más atravesada inclusive por medir que esa experiencia haya sido buena, poder revivirla, y replicarla y reproducirla, y a su vez, al medir el efecto que genera en los usuarios y cuál es el feedback que logro, porque una de las cosas que me permiten las redes sociales es tener un feedback de interacción, o sea, poder saber qué pasó con eso que le propuse al usuario, ese contenido que le mostré, esa métrica de evolución, saber si le gustó, si se quedó viéndolo, si interactuó, si comentó, si compartió, lo que sea, me permite evaluar cuál fue la experiencia de consumo, la experiencia que tuvo asociada a mi marca, al producto que le estoy ofreciendo. Y eso también hay disciplinas actuales que tienen que ver con análisis de mercado, dentro de lo que es el análisis de mercado, que tienen que ver con eso, ¿no? Con el feedback de los usuarios sobre experiencias con la marca. Y eso también devuelve un montón de información a la marca o a la empresa para operar sobre su departamento de fidelización, por ejemplo, o de atención postventa sobre un servicio o algo, para todo el tiempo ir mejorando esto, en pos de fidelizar al cliente, al consumidor, que es una de las cosas más difíciles que tiene el marketing. Entonces, dentro de Instagram, ¿sí? Tenemos tres algoritmos principales, ¿sí? O los más importantes. Uno que opera sobre lo que son el feed y las historias, ¿sí? El feed es la sábana de contenido que tiene cada perfil inicialmente, o sea, en su home, por así decirlo, y lo que vemos cuando entramos a nuestro propio perfil y swapeamos o navegamos, ¿sí? En ese muro, en ese popurrí de cosas que se nos presentan en un mix determinado por el algoritmo, ¿sí? Y lo mismo con las stories, ¿sí? Este algoritmo lo que lee y determina acá, y lo que más aprende, es de justamente con qué interactúo, ¿sí? Y con qué genero más tiempo de permanencia.
Después el segundo algoritmo que también es importante y a veces uno no le presta atención, o sea, es como que está bueno que lo hagan como ejercicio, que es el del explorador o el del buscador que tiene la plataforma. Ahí cuando uno pone buscar y a veces busca un usuario, un arroba o un tema, lo que se expone abajo como sugerencia también viene filtrado y seleccionado, por así decirlo, curado, como si fuese una galería de arte, por un filtro, ¿sí? Por un algoritmo que lo que hace es leer las tendencias de lo que se está hablando a nivel ecosistema digital, filtrado por localización, por temáticas afines, por lo que otros usuarios que yo sigo también proponen o ven y consumen, ¿sí? Esto supongamos, yo soy A y hay un amigo que es B, y B consume mucho y me comparte cosas y yo veo lo que B consume, entonces cuando el explorador a mí me devuelva una sugerencia de un contenido, también va a estar impregnado de, por el tiempo de permanencia o de interacción que yo tengo como usuario con un usuario B, va a buscar en lo que ese usuario B compartió o estuvo viendo y me va a sugerir algo de eso y va a ir como testeando. El mejor ejemplo de esto es TikTok como plataforma. Si a alguno le pasó y se dio cuenta, cuando uno se lo ve a TikTok, lo primero que hace TikTok es mostrarte un popurrí de diferentes temáticas, las más consumibles y las más populares, por así decirlo, y te va mostrando y va repitiendo fórmulas, ¿sí? Es como que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, dice, voy a mostrarte 5 historias de animalitos, 5 cosas con bloopers, 5 cosas con algo de acción o romántico y 5 cosas de comida. Después te va a mostrar 5 de turismo, 5 de películas, 5 sugerencias sobre contenido para autoayuda y 5... Y va viendo con qué vas interactuando más. Y en base a eso va aprendiendo diciendo, bueno, eso con un usuario nuevo, ¿no? Un perfil nuevo. Y va diciendo, listo, de esto le gustó, esto casi que más tiempo, esto compartió, esto no le gustó, esto le gustó, esto tampoco. Entonces va depurando. Y empieza a aprender cuáles son nuestros hábitos y gustos. Y sobre eso, después es que frente a un mismo dispositivo, en un mismo lugar y quizás hasta en la misma casa, dos usuarios de TikTok vean cosas distintas o la plataforma les sugiera cosas distintas. Porque va a estar muy ponderado por lo que el usuario interactuó y sobre lo cual operó y sobre lo que desestimó, va a dejar de mostrarlo. ¿Sí? Otro ejercicio también que uno hace, o por lo menos yo lo hago, que es, muchas veces me pasa que de repente me acuerdo de alguien que yo lo tengo de amigo, por ejemplo, en Facebook, o de amigo en Facebook, y voy a fijarme, y digo, ya hace mucho que no veo nada, que no publica nada fulano, y y busco el perfil, y entro a su muro, y veo que posteó hace 10 minutos, y digo, ¿por qué no lo vi? Bueno, es porque hace mucho que no interactúo sobre sus publicaciones, por ende deja de mostrármelas. El algoritmo empieza a entender que esa persona y su contenido dejaron de interesarme por algún motivo. Entonces deja de mostrármelo. ¿Por qué? Porque ya hay un océano de gente más para mostrarme ese contenido. El tercer algoritmo es el de los Reels, ¿sí? Que ahí también tiene que ver con la calidad del contenido, la calidad de video, en cuanto a calidad técnica, ¿no? La definición, la compresión y demás. La música que tiene esos videos, ¿sí? Si se fijan, cuando ustedes generan un reel o un contenido en video para compartir en Instagram, cuando le quieren poner audio o música desde la plataforma, la misma plataforma les rankea entre los más utilizados, los que son tendencia, o si uno después decide buscar por género o algo puntual, lo busca. Pero lo que primero te ofrece es lo que la gente más está compartiendo y más consumiendo en términos de esto, ¿no? Como de tendencia. ¿Qué pasa en Facebook? ¿Sí? Facebook, desde que es propietaria dentro de lo que es Meta como ecosistema, Facebook, Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones, Instagram también, otras cosas que hace el algoritmo es, por ejemplo, analizar tu círculo de amigos, de contactos, ¿sí? Y con qué contenido es con el que uno más interactúa y cuánto tiempo uno pasa dentro de la plataforma. Lo que consumimos, por ejemplo, los estados de nuestros contactos y demás, también va a empezar a generar
un ranking y una lista de prioridades, por así decirlo, de qué me muestra y de quién. Otra de las cosas que hace el algoritmo es analizar y compartir datos de lo que uno comparte y hace, desde nuestros datos propios hasta los datos de terceros que no, por interacción en los chats, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ¿sí? Lo que permite, cruzando información desde Instagram y también desde Facebook y ¿cómo se dice? WhatsApp, también hay una interacción entre los algoritmos de las plataformas en donde empiezan a sugerir contenido, ¿sí? De una plataforma a otra por interacción entre los usuarios, ¿sí? Entre, por ejemplo, contactos que tengo yo afines con otro usuario o entre mis propios contactos por una cuestión de análisis de la información, de la recopilación de datos que hace de cada usuario. Esto es, por ejemplo, si yo tengo como amigo a 2 usuarios que fueron compañeros de colegio conmigo y entre ellos están hablando, cada tanto me va a sugerir sumarme a esa conversación, me va a mostrar que fulano está hablando con mengano o están hablando sobre recuerdos de la secundaria, supongamos. Eso lo hace el algoritmo, lo analiza, ¿sí? A veces sí, es muy difícil verle los hilos al algoritmo y ver en base a qué me está respondiendo o sugiriendo algo. Está tan disimuladamente bien hecho, ¿sí? o tan efectivo es que, y esto, ¿no? Que uno cuando consume, cuando está viendo contenido en las redes sociales, estás tan inmerso, ¿sí? En eso y tan abstraído, que rara vez detectás, le ves el truco al mago, como dice el refrán, ¿sí? Es simplemente que es casi espontáneo, como natural, pero lo hace el algoritmo a través de todo el análisis que hace de toda esta cruza de datos que vengo mencionando desde que arranqué. En Twitter, ¿sí? También acá tiene, en Twitter, en el caso de esta red, tiene que ver con el estilo de lo que se publica, el estilo de redacción, el tono, las palabras clave que se utilizan, la frecuencia con la que tuiteamos o con la que uno sigue diferentes usuarios que tuitean. Los perfiles, dentro de eso, los intereses que destacan o sobre los cuales hablan, las temáticas sobre las que hablan esos perfiles. Y así va cruzando y generando este tejido de este árbol genealógico, ¿sí? O este árbol de conexiones de qué y por qué interactúo en una red o en otra para poder mostrarme un contenido más dedicado o que presume ser más interesante para mí o para un usuario X. En YouTube, ¿sí? También ahí tiene que ver con, bueno, los videos que uno consuma, las temáticas, la cantidad de reproducciones, la cantidad de seguidores, cómo está rankeado ese canal, o sea, sí, o el perfil de ese generador de contenido de YouTube, los comentarios, los likes, los compartidos, bueno, todos son ingresos de métricas, ¿sí? Ingresos de datos que le permiten al algoritmo empezar a determinar por qué un video me es más interesante o no. Si yo consumo muchos videos cortos de poca duración, ahora están, por ejemplo, los shorts que tiene YouTube, que es una emulación de los stories de Instagram, y es lo que más está creciendo en YouTube, y es hacia donde muchos generadores de contenido, muchos youtubers, hoy están migrando a generar más contenido para los shorts de YouTube, ¿sí? O el mismo de TikTok, o reels cortos o stories de Instagram, porque frente a la cantidad de información disponible, los usuarios que consumen o que consumimos, ¿sí? Le dedicamos menos tiempo. Entonces, consumimos más compacto y en menos tiempo, más cantidad de cosas. Entonces, muchos generadores de contenido migraron hacia esos formatos. Ahora, también está la otra pata que es, para poder monetizar, por ejemplo, un canal de YouTube, una de las cosas que el algoritmo hoy pondera y contabiliza es el tiempo de permanencia en un perfil. Para asegurarme ese tiempo de permanencia, yo tengo que hacer videos, no solo interesantes desde el contenido, sino desde
la edición y la calidad del video, y a su vez desde la duración. Por ejemplo, los videos que pasan de 20 minutos empiezan a generar monetización. Monetizar significa que te pagan por la cantidad de vistas que tiene. Un video empieza a pagar a partir de las 1000 vistas, paga centésimas de centavos, y también hay que tener una cierta cantidad de seguidores para empezar a poder monetizar un canal. Pero más allá de esa parte de cuestión más sí, comercial, una de las cosas que mejor funcionan cuando generamos contenido en YouTube es dedicarle atención y tiempo a lo que tiene que ver con el etiquetado, la descripción del video, todo lo que tiene que ver con la metainformación que lleva el video. O sea, cuando ustedes suben un video, todo lo que se completa, ¿sí? En términos de nombre, temática, etiquetas, nombrar a otros usuarios, dar información, todo eso que se completa, eso también funciona como un elemento digamos, de medición y de poder después evaluar a qué público objetivo va mejor dedicado ese contenido. El algoritmo en LinkedIn, ¿sí? Esa es una plataforma que, si bien todos la conocemos como una plataforma donde tengo mi currículum, o sea, tenemos nuestros currículum laborales y nuestra hoja profesional, por así decirlo. También lo que permite, ¿sí? Es empezar a generar comunidad y empezar a generar interacción por un poco esto, ¿no? Afinidad por intereses laborales o profesionales, ¿sí? Medir esas interacciones y poder determinar qué me muestra y qué no me muestra. Pero en cuanto a contenido publicitario es muy similar, ¿sí? Cómo se puede interactuar y cómo se consume a lo que es YouTube, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que LinkedIn permite? Ser mucho más certero, ¿sí? Cuando yo tengo temáticas muy específicas o muy dedicadas, y sobre todo que tienen que ver con contenido que le importa, o que es un contenido diferenciado, de calidad, ¿sí? O sea, que es de interés, de gran interés, para una temática aplicada y generalmente asociada a una temática específica de alguna profesión. Entonces, me asegura que a quienes me va a mostrar, más allá de la amplitud o de la masividad que pueda tener, no sé, supongamos, yo hago un artículo sobre explicando la nueva regulación de AFIP para los monotributistas clase C, supongamos, entonces ese contenido específicamente diferenciado, yo sé que a quien se lo va a mostrar LinkedIn es a, por lo menos, de gente interesada en finanzas o en la parte contable, por así decirlo, dentro de ese mundo, a todas las personas a las que le interesa esa temática, y no una segmentación quizá más general, como puede ser en otra red social, mucho más abierta, más permeable. Va a ser mucho más concreta, pero si me va a mostrar a 10, me va a mostrar a 10 personas que les interesa efectivamente ese contenido, ¿sí? Es mucho más concreto, mucho más, ¿cómo se dice? Más certero en darle el blanco con a quién le va a mostrar el contenido. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Bueno, TikTok, ¿sí? Es una de estas redes sociales que, si se quiere, son de las más nuevas o más jóvenes, junto con Twitch, de las masivas, ¿no? O sea, de las que estamos hablando. Y, por ejemplo, si bien creció muy rápido, se fue mejorando y se fue updateando a nivel no solo desempeño, sino calidad de lo que muestra, cómo hace la curaduría sobre ese contenido y demás, en cantidad de usuarios tuvo un crecimiento muy fuerte. Y enseguida, por ejemplo, también otras cosas que tiene es que hay una gran masa de gente migrando de otras aplicaciones hacia TikTok, lo cual trae como consecuencia, por así decirlo, que los generadores de contenido busquen de migrar hacia las plataformas donde está el público. ¿Sí? Esto es un poco la ley
de la profesión de que tiene que ver con el marketing y la comunicación. Yo tengo que dar un mensaje, voy a buscar darlo donde me asegure tener la mayor cantidad de público objetivo a quien le quiero llegar. Y TikTok, ¿sí? Es una de las redes que absorbió, trajo, ¿sí? O sea, recibió migrantes digitales de otras plataformas. Una de las primeras migraciones fue por una cuestión etaria. Fue mucha gente que usaba Facebook y que usaba Instagram muy activamente y decidieron pasarse a TikTok porque sintieron que se estaban metiendo público que no querían. Ejemplo, padres, gente mayor, gente más grande, y donde sentían que perdían como un nicho de pertenencia y un lugar de una pseudo privacidad por edad. Esto es como si uno dijera, che, hacemos previa, nos juntamos a hacer una previa, pero lo hacemos en la casa de alguien, está llena de adultos que nos van a estar mirando. El adolescente no quiere esa mirada, ¿sí? No quiere esa presencia. Entonces va a buscar hacerlo donde se puede correr e irse. Bueno, en ese sentido, un poco chistosamente, TikTok vino a cumplir un poco esa función para el público joven, ¿sí? Adolescente. Y además por cómo es su dinámica de interacción, su dinámica de contenido, son videos cortos, hay mucho que tiene que ver con la música, el humor, la expresividad. El humor es como la mayor tendencia dentro de TikTok. Y después hay mucho que tiene que ver dentro de la música con nuevo arte emergente, música emergente, ¿sí? Músicos, la mayoría de los músicos que hoy consumimos más mainstream, por así decirlo, la gran mayoría empezó a tener su mayor exposición en TikTok, ¿sí? Vienen de hacer contenido en TikTok y demás. Pero bueno, sin entrar en tanto en detalle análisis de eso, porque no es la charla de hoy, un poco lo que quería marcar es esto, que el algoritmo de TikTok está centrado en analizar la experiencia de los usuarios y el nivel de interacción de los contenidos, ¿sí? O sea, qué nivel de eficacia y de esto, ¿no? De experiencia satisfactoria tengo con la aplicación como usuario y en relación a qué contenido. Esto que yo hablaba antes, ¿no? O sea, la lógica que en realidad copiaron de TikTok, tanto YouTube con sus shorts como los stories o los reels de Instagram, en TikTok fue la piedra angular desde donde se fundó, que es, bueno, contenido corto, concreto, de poca duración y cantidad. Y es catálogo, ¿sí? Veo uno, veo dos, veo tres, cuatro, cinco, seis, y así se me va pasando el tiempo de permanencia dentro de la plataforma. Pondera el contenido audiovisual, ¿sí? Que genere empatía con los usuarios, ¿sí? Y sobre todo que sea viralizable, ¿no? Que por su concepción temática, cómo está editado, cómo está pensado y demás, todos estos memes, videos, estos video reacciones y demás, en TikTok es donde más tuvieron vida inicialmente y después fueron migrando como formato y como temática a otras plataformas. Después esto, por ejemplo, no sé, el replicar o hacer covers o lip sync o simulaciones o actings sobre músicas conocidas, o sea, canciones conocidas y demás, el humor, todo eso que es más tendencia en esta red social. Algunas cosas para tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de seguir reglas o parámetros de posicionamiento, ¿sí? Que tienen que ver cómo está posicionada o vista mi marca o mi cliente en cuanto a experiencia o a calidad de marca en una red social, una de las cosas es que hay que darle mayor importancia es a la calidad del contenido que se crea, ¿sí? Y sobre todo, no tanto el aspecto creativo, sino desde cómo está pensado para que interactúe el usuario. ¿Qué es lo que quiero generar y lo que quiero lograr que el usuario haga con ese contenido? ¿Sí? Hoy los usuarios buscan contenido de valor, ¿sí? O sea, que sea preponderante, no preponderante, que sea... no tengo un problema con las palabras, perdón. Que sea un contenido de calidad que le sea relevante
al usuario, ¿sí? Que le aporte algo, desde que sea novedoso hasta que sea educativo, que le permita conocer un poco más, que sea informativo de calidad, que le permita conocer un poco más sobre la temática que está exponiendo, o que le haga pasar un buen momento, por así decirlo, para ponerlo dentro de un marco más entendible. Después, otras cosas que tenemos que tener en cuenta es, ya no es tan importante esto de tengo millones de followers o de seguidores. Eso sabemos que se pueden comprar, se pueden trucar, hay aplicaciones que te replican, que te chupan seguidores de un lado, te los pasan a otro. Hoy no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Necesitamos tener usuarios que interactúen fidedignamente con el contenido, ¿sí? Y que permitan que las estrategias de marketing y las cosas que hacemos en donde se invierte tiempo, presupuesto y cabeza creativa, sean de valor para un público que lo aprecie y no para decir, lo tiro, lo suelto, digamos, o sea, lo publico y creer que porque tengo 100.000 seguidores, lo van a ver 100.000 seguidores. No, eso ya no pasa. Por esto que decía al principio, el algoritmo no solo que aprende y cada vez es más eficiente con determinar qué me va a gustar y qué me va a mostrar. Entonces, si yo no hago un contenido de calidad para que mi público interactúe y se sienta atravesado, interpelado por ese contenido, no va a interactuar, por ende el algoritmo lo va a desestimar y por más que yo haga algo pensando que lo van a ver 100.000, no lo van a ver 100.000, ni aunque le ponga toda la pauta del mundo arriba. Entonces, también hay que ser ahí criteriosos en, de vuelta, un poco como retomando el punto anterior, que lo que hago de calidad no tenga como objetivo hacerme crecer porque sí el número de seguidores. Es importante en algunos aspectos que tienen que ver más con cómo yo puedo valorar un perfil o valorar un perfil de alguien que genera contenido o una marca que publica algo en términos de me posiciona mejor o me permite asociarme de una manera más beneficiosa o tener como, por así decirlo, más poder de negociación con quien quiera contratarme a mí o un servicio o quien sea en pos de la cantidad de seguidores que tengo. Pero eso no asegura que lo que yo publique sea visto por esa cantidad de seguidores. Lo que sí pondera es la cantidad de interacciones, la calidad de esas interacciones que yo puedo tener desde mi contenido. Adaptarse a lo que cada red social exige en términos no solo técnicos y formales del contenido, sino, y de cuidar esto, ¿no? De no infringir ni cuestiones, términos y condiciones, reglamentaciones, prohibiciones, usos permitidos y no permitidos y demás. ¿Por qué? Primero porque hay normativas que rigen eso, segundo porque para una marca que hace mala praxis, por así decirlo, digital, si le banean la cuenta, banearla significa que le cierran la cuenta o que se la ocultan por un tiempo determinado, deja de estar visible en la red. Volver a recuperar eso y recuperarlo con todos los usuarios y demás puede llegar a ser el dolor de cabeza del año más caro para todos, para la marca, para el creativo, para la agencia de medios y demás. Actualmente no sé bien cómo está todavía el tema, pero con Facebook había una política hace unos años que era la de los strikes. Al tercer strike, o sea, al tercer moco que te mandabas, te baneaban la cuenta. Te avisaban 2 veces, a la tercera te daban de baja la cuenta. Y para recuperar una cuenta es un trámite súper, súper engorroso. Y que a veces puede terminar con que no recuperes la cuenta. Después otra cosa es que, y no menos importante, es que los algoritmos cambian constantemente, evolucionan, aprenden, ¿sí? Tienen sus versiones y sus actualizaciones, y todo el tiempo van aprendiendo mejor, más y mejor sobre los usuarios. Entonces, frente a eso, hay que mantenerse uno actualizado y llamémosle constantemente updateado, ¿sí? Para saber cómo funcionan y cómo entenderlo y cómo usarlo a favor. Esta evolución, más allá de la mejora funcional, ¿sí? Que uno puede pensar, también tiene que ver con que la misma plataforma va cambiando con los algoritmos y con qué valora o interpreta más y le da más importancia el algoritmo en términos de, si yo sé que
el actual algoritmo pondera más lo que es un video y que tiene más cantidad de comentarios y por sobre likes, quizás el día de mañana vuelva a ponderar que tenga más likes y los comentarios no importan tanto, y ese cambio va a ser que quizás una estrategia de marketing que yo tengo implementada o que pienso implementar, tengo que pensar bien qué es lo que busco como objetivo, que la gente haga, que interactúe con un like o que interactúe compartiendo o comentando. La herramienta, ¿por qué hace estos cambios? Un poco para mantener vigente, ¿sí?, el nivel de pregnancia y el tiempo de permanencia de los usuarios. Y a su vez, para que aquellos que le encuentran la fórmula y el hilo no se queden, ¿sí?, estancados en generar contenido con cierta calidad, con cierto impacto, por así decirlo, y todo el tiempo buscan estar vigentes y actualizados con lo que la gente quiere. Como lo que la gente quiere va cambiando, y sobre todo lo que los usuarios entienden y entienden cómo funcionan las redes va cambiando, es indispensable que el algoritmo cambie constantemente, y por ende las reglas del juego van a cambiar constantemente. Entonces, en ese sentido, todas las plataformas tienen blogs de información y análisis, y gente que se dedica a buscar información explicando estos cambios, esas actualizaciones o evoluciones que tienen las plataformas. Está bueno tenerlo en cuenta para no quedarse con que esto funcionaba así. De hecho, esto que yo estoy explicando hoy, seguramente en breve cambie o ya esté cambiando o hayan cambiado cosas. No es que funciona así hace 10 años y no se mueve, ¿sí? Bueno, el conocer cómo funciona el algoritmo nos permite entender y saber, ¿sí?, cómo puedo sacarle el mejor rédito y por ende hacer campañas y estrategias de marketing que sean más exitosas, ¿sí? También nos permiten saber cómo segmentar mejor, ¿sí?, las publicaciones para que llegara a la audiencia más indicada y que eso genere una repercusión más óptima. Saber que, por ejemplo, los algoritmos optimizan el contenido, ¿sí?, para que los usuarios se queden más tiempo consumiendo ese contenido, ¿sí? Entonces también, esto yo decía, qué es lo que más va a ponderar y a darle más visibilidad. Bueno, entender que hay un porqué de eso y de ese análisis poder determinar que, bueno, conviene hacer un formato por sobre otro. Después, sabiendo qué objetivo tengo yo y cuál es mi público, ¿sí?, yo puedo también determinar cuál va a ser la red social más funcional y más útil, ¿sí?, más rentable en términos de exposición y de llegada. Entonces, para eso, casi todas las plataformas tienen herramientas propias de métrica, ¿sí?, Facebook Insight, Twitter Analytics, Google Analytics y demás, que nos permiten ver todos esos datos y entender qué está pasando y por qué. Hay una cosa que se llama listening dentro de redes sociales, que está el monitoreo por un lado y el listening. El monitoreo es estar viendo de qué se habla, ¿sí?, qué temáticas están, qué contenido está generando hoy lo que está moviendo como tema de lo que se habla, ¿sí?, en redes sociales. Y el listening analiza el por qué se habla de eso, analiza un poco el contexto sobre lo que se habla y por qué se habla. Es un poco más profundo, lleva más tiempo, ¿sí? Pero todo eso lo que nos permite entender es cómo está funcionando y qué es lo que la gente está haciendo con eso y por qué está haciendo eso. Entonces, eso nos permite que nuestros contenidos sean más efectivos, ¿sí? Que si nosotros trabajamos con eso como en mente, por así decirlo, saber si nuestra campaña, lo que nosotros tenemos que decir y cómo lo vamos a decir, va a funcionar en mayor o menor medida. Después, entendiendo cómo funcionan los algoritmos, ¿sí?, nosotros otra cosa que podemos determinar es saber si lo que vamos a hacer va a tener un mayor alcance o visibilidad en los usuarios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hace es generar alianzas estratégicas comerciales entre plataformas, entre usuarios de plataformas, entre marcas, ¿sí? Por ejemplo, estos crossovers que se hacen entre youtubers famosos de diferentes temáticas que
se invitan mutuamente a generar contenido. Eso es para optimizar lo que el algoritmo dice: usuarios de fulano que les gusta esto, más usuarios de fulano que les gusta esto, lo junto, y esto que hicieron les gustó, voy a mostrarle a los respectivos usuarios que siguen a cada uno de estos influencers o youtubers o quienes sean que generan contenido, los voy a hacer visibles para ambos, y eso permite potenciar la base de seguidores, followers y demás. Quizá esto suena como que juega en contra al ítem anterior que decía que no importa la cantidad, pero acá es cantidad que viene de la mano de la calidad. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que reaccionó, que interactuó con un contenido que venía de la mano de quien lo daba. Entonces, si yo junto A más B y a los usuarios de A les muestro lo de B y viceversa, cuando mostré algo y hicieron A y B juntos y gustó a ambos, puedo inferir que son usuarios de calidad, followers de calidad para ambos perfiles, ¿sí? Ahí está esa sinergia que yo mencionaba recién de hacer alianzas estratégicas entre usuarios, marcas o perfiles. Así que bueno, un poco acá para redondear, ¿sí? Lo que les quiero dejar como reflexión es que hoy vivimos hiperconectados, estamos todo el tiempo con un celular a disposición, algunos hasta dormimos con el celular bajo la almohada, me incluyo, mal hábito, horrible. Nos vamos a dormir viendo el celular, nos despertamos viendo el celular y todo el día tenemos en el bolsillo una supercomputadora y un super sistema de broadcasting. Yo puedo acá transmitir en vivo, generar contenido, ver contenido, hablar, comunicarme, o sea, no hay chance de que yo no pueda estar comunicado o estar empapado, sumergido en el contenido universal que dando vueltas a nivel digital. Estamos hiperconectados, ¿sí? Mucho más que hace 5 años y mucho menos de lo que estaremos en los próximos 5. Y digo 5 por poner un número que suena un poco más grande, pero les diría el año que viene, tranquilamente. Entonces, lo que acá hay que tener en cuenta que es, hay muchas redes sociales, ha habido algunas que fueron perdiendo masa crítica o caudal de usuarios, y hay otras próximas a salir en breve. Lo digo medio como no sé sus nombres de esas redes sociales, pero hay redes sociales a futuro salir que van a estar captando y van a estar llevándose masa crítica de otras aplicaciones y que van a estar generando comunidades nuevas, con nuevas expectativas, nuevas búsquedas y nuevo hambre de consumir contenido. Ahí está bueno estar atento, estar despiertos y ávidos de entender y sobre todo de poder entender cómo funcionan, por qué generan lo que generan y cómo funcionan para poder saber que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en tanto comunicación dedicada y dirigida a un público objetivo, sepamos que no va a chocar funcionalmente contra una barrera que pone la aplicación en términos de su funcionalidad y su objetivo de comunicación o su objetivo de consumo, para entender cómo meterme en ese curso, en esa corriente que lleva, para sacarle provecho y que sea funcional lo que tenemos que nosotros comunicar. Así que bueno, ese es un poquito un sobrevuelo sobre lo que son los algoritmos. Están constantemente cambiando, evolucionando. Hoy hay una enorme cantidad, sobre todo de aplicaciones y de plataformas online que están regidas, ¿sí? Y trabajan desde lo que son algoritmos e inteligencias artificiales que nos permiten hacer casi todo lo que nos imaginemos y lo que aún no nos imaginamos que se puede hacer. Está bueno poder meterse a investigar y a aprender, ¿sí? Una de las habilidades blandas que uno puede desarrollar es esa capacidad de estar siempre hambriento y de querer aprender cosas nuevas y sobre todo no intentar seguir el tren y el ritmo de cómo evolucionan sobre todo la tecnología y las cosas digitales, porque es una carrera que va demasiado rápido en relación a nuestra capacidad de absorberlo, de interpretarlo y de incorporarlo.
pero está bueno estar ávidos, ¿sí? Ese deseo, ese hambre de estar vigentes. Vigentes en términos no solo profesionales, sino de curiosidad, de entender cómo funciona lo que nos rodea y sobre todo lo que usamos cotidianamente, entender cómo esto funciona y por qué opera de la manera que opera y cómo nos permite estar haciendo lo que hacemos, ¿sí? Entonces me parece que está peor a eso, tenerlo como un mantra es como algo muy grande, pero tenerlo como una especie de hábito incorporado de lo que veo y lo que me interpela cotidianamente, sobre todo en términos de comunicación. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, poder hacer eso está bueno como ejercicio cotidiano, ¿no? Sobre todo desde la curiosidad de la creatividad y de la comunicación. Así que bueno, hasta acá la presentación. Veo que hay un par de consultas. A ver, lo que les pueda responder, voy viendo el chat, les voy respondiendo. Bueno, acá Mercedes decía que escuchaba bajito, no sé si mejoró el audio o no. Me fui quedando sin voz, pero no bajé el volumen, así que espero que se haya escuchado. Estoy bajando. Paulín pregunta, me repetí las tres patas. Yo hablé de tres patas. Perdón, me parece que me perdí la conversación ahí. Si es así, escribime de vuelta, a ver, poneme un poco de contexto a ver en dónde estaba esto que... Abril, sí. Sí, sí, obviamente, la analogía de las galletitas, sabemos que son finitas, o sea, si en momentos acaban. Las redes sociales no, y ese es el gran peligro, ¿sí? Hoy hay muchos estudios y muchas disciplinas de la salud sobre todo, y inclusive, bueno, dentro de otras profesiones del mundo digital y del aspecto de la educación y demás, que están estudiando y haciendo evaluaciones y justamente toda una investigación en relación a cómo nos absorben las redes sociales, cómo nos modifican nuestras interrelaciones, la manera en la que percibimos el mundo real y demás. Hay mucho debate con lo que está pasando, yo lo mencioné varias veces, pero es real y hay una preocupación real, sobre todo desde los que desarrollan tecnología, con el rápido avance y la evolución que hubo en muy corto tiempo de estas inteligencias artificiales que mencionaba antes, que te permiten hacer casi todo de manera automática, y empiezan a meterse ahí muchos temas, ¿sí? Que tienen que ver con derechos de copyright, privacidad, inclusive hablamos de la percepción de qué es real y qué no es real, y qué se considera real o no, qué tiene, por así decirlo, etiqueta, ¿sí? O qué podemos considerar como que esto es real o no es real, si lo que está creado enteramente digitalmente es algo real o es algo ficticio, es algo manufacturado desde y para el ámbito digital, y por eso deja de ser real. Hay todo un debate con eso y tiene que ver también con que todo lo que está pensado desde lo digital, como necesita ser consumido a través de un dispositivo, llamémosle un teléfono, una computadora, una tablet o una tele, necesita que la persona que lo consume, o sea, quien es carne de consumo de ese producto, ¿sí? De ese formato, necesita que eso esté frente, o sea, que la persona esté frente a ese dispositivo. Entonces tengo que asegurarme que tu tiempo de permanencia, de atención frente a ese dispositivo sea el mayor tiempo posible. Y todo está diseñado desde lo intuitivo, lo fácil que puede ser una aplicación, un programa, una plataforma, lo que sea, y que permite que a su vez eso estar hiperconectado y la sensación de cercanía y de estar, a pesar de distancia, estar conectado con alguien
que está buenísima esa parte de poder decir, mantengo contacto con alguien que está lejos a miles de kilómetros, que antes lo hacía por carta o por mail, y ahora puedo estar en vivo hablándole cara a cara con una cámara de por medio. En breve vendrá la realidad aumentada y la realidad virtual, cascos, y en donde yo realmente, mi cuerpo, mis sentidos perciban que estoy sentado frente a la persona y que lo puedo tocar, ¿sí? Ya están experimentando con guantes sensoriales que replican sensaciones táctiles hacia la piel, hacia las terminales nerviosas, de cómo se siente tocar superficies, texturas, temperaturas, etc. Con lo cual, que no nos sorprenda que en breve nos hablen de un Zoom en realidad virtual y que me permitan viajar virtualmente a otro destino y estar haciendo una actividad en tiempo real con alguien sin moverme de mi casa, ¿sí? Bueno, nada, debates un poco más existenciales, pero bueno, sí, es ese tema de que lo que está en las redes nunca se acaba, y eso es un poco también lo que tenemos que ser conscientes de que mal utilizado, ¿sí? Puede ser nocivo para todos. Hay horarios mejores para postear, es mejor estar más en Instagram con una publicidad. Perdón, me aparece un cartel que no me deja ver. Hay horarios mejores para postear. Mirá, en qué red te conviene estar más o menos dependerá de si tu público objetivo es más consumidor o usuario de una red u otra, ¿sí? Hoy las redes sociales que tienen más penetración masivamente, ¿no? Como en el target, llamémosle, ni hablar si metemos niños que no deberían estar, pero que están igual, entre 16 y 70 años, la gran masa crítica está en Instagram, y dentro de esa gran masa crítica hay un rango etario entre los 16, por así decirlo, y los 20, que están en TikTok más que en Instagram, o fueron migrando y están divididos entre las dos plataformas. Facebook tuvo una subida, una crecida de target de edad, un poco como la tele, ¿sí? Ahí es un rango más de 40 a 60. Depende a quién vaya dirigida tu comunicación, es más pertinente quizá una red que otra. Hoy Instagram es una gran vidriera en donde una gran masa, mayoritariamente de jóvenes, adultos y hasta adultos medianos, o sea, no mayores ya, pero medianos, están en Instagram y lo usan como un lugar para nutrirse e informarse de lo que está pasando. Después quizá hay que ver el tipo de contenido, ¿sí? que promuevas o que estés hablando, qué busca comunicar y qué grado de interacción busca, ¿sí? Instagram es un poco más detenido con respecto, por ejemplo, a TikTok, que es más instantáneo, ¿sí? Instagram permite un poco más de tiempo, de poder dedicarse un poco más de tiempo a comunicar. Facebook todavía sigue armando y sigue ponderando las comunidades de pertenencia, ¿sí? Entonces permite tener como más, ser más certero de un mercado más recortado, o por ahí un público más segmentado. Pero dependerá más de la temática de la publicidad o del perfil de quien está haciendo esa publicidad, si es un producto, un servicio, una persona, a dónde encuentra más ese público objetivo. No es que hay unos mejores que otros, ¿sí? Si la idea es tener seguidores, yo ahí lo que te diría es, habría que ver cuál es el objetivo de tener más seguidores, y si el objetivo es tener más seguidores, hoy el lugar más fácil y más rápido para crecer en seguidores es Instagram. Sí, ahí la respuesta sería una especie de sí. Ahí Paulín pregunta, ¿hay una red más efectiva que otra para mostrar un flyer? Entiendo que te refieres a un flyer digital. Es un poco lo que contestaba recién sobre lo que me preguntaban, ¿no? Bueno, también era vos la pregunta, así que creo que evacué un poco la duda. La penalización de usar Instagram en TikTok, no sé si realmente es así. Aunque no lo
crean o aunque no me parezca, hay una cuestión geopolítica entre TikTok e Instagram. TikTok saben que es origen chino. En Estados Unidos hay como una campaña de desacreditación y de desincentivación al uso de Instagram. Pero bueno, nada, sigue creciendo y sigue estando vigente y nada, sacando de ahí, las penalizaciones no sé exactamente cómo funcionan o si son así tanto como se comenta. Eso te recomiendo buscar en algún foro dedicado, un poco lo que decía antes al final, de buscar información más, más específica, ¿sí? En algún foro sobre TikTok o sobre Instagram, preguntar eso, quizás alguien te sepa responder si realmente es así o no. Sí sé que cuando estás penalizado o baneado, obviamente todo lo que tiene que ver con interacción con los contenidos y sobre todo con las publicidades por parte de que la herramienta te muestre a tu público segmentado al cual hiciste la segmentación para publicar, te restringe muchísimo, si no es que directamente no te muestra. En algunos casos te bajan la publicación o te advierten, ¿sí? Te notifican. Pasa mucho con el uso de música con copyright, ¿sí? Me pasó hace poco que usé para un video, o sea, me tomé el trabajo quería editar el video de una manera que la música esté sincronizada con lo que pasaba en el video. Entonces, busqué en Instagram la música que yo quería poner, si estaba disponible en la librería de Instagram cuando yo publicara un video, y estaba. Cuando edité el audio y bajé el mismo tema y todo, y lo usé, cuando fui a subir el video, me decía que la música infringía el derecho de copyright y no me dejaba subirlo. Cuando averigüé por qué, porque mi excusa era ese mismo tema, en la misma versión, ¿por qué no me deja usarlo? Y era porque la herramienta detectaba que yo había subido el video ya con el sonido puesto por mí y no tenía los derechos para, o sea, no podía acreditar tener los derechos para usar ese audio. Entonces me ofrecía subir el video, por así decirlo, sin sonido y usar el sonido de la herramienta, pero no me permitía sincronizar el clip de audio que me ofrecía con lo que yo quería mostrar en el video, entonces lo desestimé. Con lo cual, algunas cosas son más rápidas, se detectan más rápido y es posible que salten a los filtros o a los controles más rápidamente. En el caso de que te baneen o algo, en general, si tiene que ver con infringir copyright, te avisan una vez, te notifican, y si volvés a infringirlo, es muy probable que te baneen la cuenta, que te la suspendan. Cuando tenés más de una suspensión y ya tenés antecedentes penales, por así decirlo, en la red social, es muy probable que si te suspenden la cuenta una segunda vez, no la puedas recuperar bajo ningún aspecto. Y ahí si sos community manager de una marca o algo, y te mandás ese moco 2 veces, es muy probable que tenés un problema, un conflicto con la marca que te contrató. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. A veces las marcas no lo saben o no lo tienen en cuenta en sus campañas de cuando generan contenido y esas cosas, qué música van a utilizar o de dónde van a sacar las imágenes o los videos o lo que sea, si no son de generación propia o de contenido propio, para generar sobre todo contenido comercial, ¿no? Porque si uno sube una publicidad, no una publicidad, una publicación, un contenido, pero no lo quiere pautar, no le pone publicidad, quizá pasa desapercibido y no pasa nada. Pero cuando lo querés pautar, ponerle publicidad para que se muestre efectivamente y sea más adrede la llegada al público objetivo, eso está monitoreado. Más tarde o más temprano pasa por una revisión. Así que tengan cuidado con eso. ¿Qué pasa con la creatividad? No se ven casi ya. No se ven casi ya con los 15 segundos o el tiempo breve que tienen. No, es que justamente como una de las cosas que cambió en la duración de los Reels y las stories se siguen segmentando en 15 segundos, pero por ejemplo, la creatividad hoy va de la mano en ser más concreto y más directo con lo que quiero contar. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser los pre-rolls que uno ve en YouTube. ¿Vieron? El pre-roll es ese formato publicitario que precarga antes de un contenido, de un video que uno quiere ver. Básicamente es la publicidad. Los ad blocker que se desarrollaron para bloquear esas publicidades, ¿qué pasa? Se desarrolló eso y ¿qué hizo YouTube?
generó otro formato publicitario que es el video intersticial dentro del video que yo quiero ver. ¿Vieron cuando ven un video y tienen unas marquitas amarillas en el player? Que ahí llega un punto donde hay una publicidad. Eso es la función, la versión no paga, ¿no? O sea, cuando no estás suscrito, cuando no pagás la membresía de YouTube, si lo ves gratis. Digo, te muestra publicidad. Y como la gente saltea la publicidad, este pre-roll que yo mencionaba antes, generó un formato publicitario que es inserto dentro del video. Son como tandas de publicidad en videos más largos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esas publicidades y qué es lo que debería pasar en el creativo? Es que yo pueda contarte lo que tengo que contarte del producto, lo que te quiera vender, en ese tiempo de duración breve, que es el tiempo que está estudiado durante meses y meses y meses y meses y por un montón de especialistas, que es el tiempo que la gente está dispuesto y está permeable y está atento a dispensarle a un mensaje publicitario. Entonces, la creatividad debería ir de la mano de pensar qué puedo contarte y hacer en 15 segundos que sea impactante, preponderante y que sea permeable y que te quede registrado en tu inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿va en detrimento? Sí y no. O sea, te setea una nueva norma de juego, un nuevo reglamento, y hace que uno exprima la creatividad de lo que tiene que hacer, que pueda hacer que en 15 segundos sea efectivo. Si se fijan, viendo inclusive en YouTube o en otros medios, los comerciales de publicidad que ustedes pueden ver, las marcas que consuman, tienden cada vez a ser más cortos y a durar menos. Primero porque están pensados para ser pautados y publicitados y aireados en plataformas que tienen ese tiempo de duración, que no te dedican más tiempo. Entonces, tenés que vos adaptarte al tiempo que te da la plataforma. Pero la creatividad se adapta. El problema no es adaptarse, el problema es que en la adaptación no pierdas efectividad. Ahí está el desafío, me parece. Mercedes pregunta, ¿crees que se puede trabajar desde el Community Management para tener, entiendo que habla de eso, para tener redes más saludables? No sé si es esta la pregunta, pero obviamente todo lo que uno desde la parte creativa, desde generar contenido, desde administrar y asesorar a marcas, clientes o quienes sean que van a estar haciendo contenido para redes sociales, asesorar en pos de que el contenido que se hace sea lo más constructivo, informativo, de valor, que genere algo positivo en los usuarios, va a generar redes más saludables. Hay una nocividad, por así decirlo, que es inmanejable, que tiene que ver con el querer generar el consumo sobre algo, el que vos compres o consumas un producto o un servicio determinado. Creo que el desafío está en cómo te lo vendo para que puedas decidir consumirlo y que no sea algo impuesto, o sea, que te lo quiero meter a la fuerza, sino que te lo haga sentir que vos puedas elegir y que estás eligiendo sobre consumir eso o no. La gente ya de por sí está mucho más educada, ya le ve más los hilos a los mensajes publicitarios, por ende hay que adaptarse a eso y hay que ser conscientes de que ya no es que como funcionaba en la publicidad. Un buen ejemplo de esto es la serie de Mad Men, si la no vieron, se la recomiendo, en donde se mostraba cómo publicitaban productos y en donde la manera de publicitarlos era muy manipuladora, muy hasta mandatoria, ¿sí? Y generaban una falsa necesidad. En eso se basa el consumo y yo diría capitalismo, pero bueno, es mucho más el capitalismo. El consumismo en realidad se basa en eso, o sea, una marca necesita generar el deseo sobre su producto o servicio. Ahora, ¿desde dónde los genero? Si los genero desde demostrarte un valor genuino y que tu deseo genuino está interpelado y está satisfecho, ¿sí?, por este producto, por esta marca, bueno, es saludable dentro de todo. Ahora, cuando te quiero generar indirectamente una necesidad que no tenés, bueno, ahí es donde opera el sentido común de uno y el estar despierto y atento a
cuando algo que estoy haciendo como un acto, una reacción de consumo hacia un estímulo, un mensaje dado, es realmente necesario o no. En ese sentido, les recomiendo a todos investigar un poco sobre el neuromarketing y cómo opera eso, cómo está estudiado para ambos lados, para defenderse, por así decirlo, y para atacarlo, cómo las marcas lo usan para atacarnos. Como la gente hoy está más despierta y conoce más y entiende más de qué es publicidad y cuándo me quieren vender publicidad, es que una de las cosas que se utiliza como herramienta más activa en los mensajes publicitarios es el storytelling, porque mediante una historia y donde busco entrarte con un mensaje desde quizá algo más referencial o algo más, si se quiere, del ámbito de el envolverte con una historia para hacerte llegar un mensaje y que vos operes sobre esa historia y sentirte partícipe e interpelado por esa historia y una especie de sentido de reconocimiento sobre eso, te permite decir, ah, esto también me habla a mí. Bueno, ahí es donde las marcas también utilizan eso para, sobre todo para captar la atención del usuario, que está tan repartida entre tantas cosas que hoy están disponibles para consumir, en todo sentido, consumir con los sentidos, ¿no? Que nos llegan cotidianamente señales, información y cosas todo el tiempo. Horario de posteo para Instagram, también ahí tiene que ver con la temática y con tu público objetivo, ¿sí? Hay como unas franjas dadas, por así decirlo, que tienen que ver con horario de la mañana, ¿sí? Entre las 8 y las 9, entre las 7 y las 9, una permeabilidad posterior que tiene que ver con la gente que se maneja con transporte público y está viendo y consumiendo en el teléfono mientras se traslada a sus actividades cotidianas, el horario del mediodía, y después las 7 o 6 de la tarde, 7 de la tarde, es el horario más activo. La noche, el prime time en la noche, es después de las 8 o 9. Inclusive te diría después de las 10, que es cuando la gente está como post almuerzo, perdón, post cena y antes de dormir. Un neurocientífico me diría, es el horario más nocivo, es verdad, porque el peor estímulo para la cabeza antes de dormir es mirar redes sociales o mirar un dispositivo móvil, no solo por ¿cómo se llama? El estímulo de la luz del teléfono, sino la información al cerebro, ¿no? Es un solo estímulo de neuronas agitadas, pero para las marcas es el horario donde más permeable estás para que te cuente algo y estés más atento para verlo, por así decirlo. A ver qué más hay. Mira, en TikTok una manera de generar contenido publicitario es haciendo contenido que lo publiques desde un perfil cuenta y, y que la pieza esté diseñada y pensada con un formato de un contenido de TikTok y empezar a atraccionar público hacia ahí. Lo otro que se usa es la figura de que un influencer o una celebridad de TikTok utilice el producto o recomiende el producto y hable del producto en sus contenidos. Eso funciona mejor a que una marca aparezca generando contenido en TikTok. Pero también tiene que ver, de vuelta, con la expectativa de la marca, las posibilidades de la marca, el target a quien le habla y sobre todo las posibilidades de hacer acuerdos comerciales con estos usuarios o celebridades o influencers de la plataforma. La notificación por mensaje privado es un trabajo muy hormiga y que lleva mucho tiempo, mucho recurso humano y mucha dedicación muy puntillosa a hacerlo, y el nivel de efectividad que puede tener es como, supongamos que si le escribí 100 mensajes a 100 personas o un mensaje a 100 personas dedicados, y la tasa de respuesta a eso fue me hablaron 20, y hay que ver si el esfuerzo y la mano de obra, por así decirlo, de mandarle mensaje a 100 personas realmente significa la efectividad de la campaña o no. Hay maneras de hacer esto traccionado traccionado me refiero entre una marca, perdón, entre una plataforma y otra plataforma para sinérgicamente
publicitar en una y que lo vea perfiles de usuarios de la otra plataforma. Pero eso hay que hacerlo con agencias de medios y con herramientas dedicadas para eso y análisis de cómo hacer eso efectivamente. Yo sinceramente ahí no te puedo dar demasiada información porque desconozco, digamos, ¿no? ¿Qué más? A ver, marketing por WhatsApp, sí, se utiliza, se hace. Ahí dependés de bases de datos de contactos. Hay mucha gente que usa WhatsApp Business y dentro de su perfil de WhatsApp tiene implementado algunas herramientas de publicidad o sube contenido que lo tiene estructurado de una manera que le permite, lo mismo con Instagram, utilizarlo de una manera más, si se quiere, marketinera. Es importante, sí, pero todavía sigue siendo una herramienta de comunicación más, si se quiere, persona a persona y no tan de una persona o de un usuario con una masa crítica de gente, una cantidad de usuarios. Ahí WhatsApp suele ser como por así decirlo, el vehículo donde se viralizan más rápido contenidos de otras plataformas, pero que la gente para consumir ese contenido termina después entrando desde un link a la plataforma. Esto es un amigo que comparte una cosa que vio y yo voy a verlo y desde ahí después replico o comparto. Entonces, sí es importante, pero todavía no está desarrollado, al menos acá en Argentina, de una manera masiva, ¿sí? O sea, que tenga una injerencia, una penetración en el mercado que realmente sea efectivo. Abril, ahí hacía referencia a algo que no sé exactamente, espera, me perdí un poco el hilo. Sí, hay limitantes que tienen que ver con cómo funciona la herramienta, la plataforma. Entonces, esto de que vos podés contactar gente directamente, pero tenés que esperar a que te contesten y si no te siguen o no seguís, no podés seguir con la interacción. Ahí es donde yo generalmente me suele recomendar es no se metan a hacer ese trabajo hormiga porque generalmente la tasa de impacto, ¿sí? La repercusión que puedo tener de eso es muy baja porque es un trabajo muy persona a persona y que a veces se corta en el momento en que la persona no te contesta un mensaje o no responde a un mensaje en privado. Entonces, mucho sentido no tiene mucho sentido hacer ese tipo de estrategias de marketing. Ahí conviene ir más por tener presencia en redes que puedan tener cierta similitud o cierto grado de cercanía con el público objetivo. Caso de que lo mencionaba antes, ¿no? La segmentación etaria entre Instagram y TikTok es muy similar. Gente que está en Instagram está en TikTok y de hecho a ustedes les pasará que ven reels o contenidos de una en otra. Bueno, ahí está esa interacción y ahí está donde después el algoritmo frente a un contenido que uno interactúa en una red me muestra contenido de la otra red en respuesta a eso. Entonces, eso se hace con herramientas más profesionales, o si se quiere, pagas, de medición por un lado y de estrategia de pauta o de marketing, de publicaciones pagas o patrocinadas, que permiten manejar ambas redes en simultáneo y ahí definir dónde se publica y cómo se publica. Es un poco lo que pasa con el Meta Business de Facebook, que es una interfase, ¿sí? Para lo que es Facebook Empresas y demás, en donde permite tener logueadas digamos, registradas múltiples cuentas y cuentas propias de otras plataformas para poder decidir lo que genera como publicidad en una, que se vea en una o en todas o en cuáles quiero decidir que se vea. Y ahí es donde después el resto de la inteligencia o del algoritmo hace el resto del trabajo. Gracias a todos por estar conectados, atentos y bueno, pendientes a la charla. Bueno, nos veremos la próxima.